Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio en donde pretendo que adquieran ustedes conocimientos mínimos y básicos sobre sexualidad, porque finalmente la sexualidad es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, con ella nacimos y morimos, y el conocer todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, pues nos va a ayudar sin duda a tener una vida más sana, más tranquila e indudablemente mucho más placentera. Como les decía, no se trata de hacer de darles a ustedes una serie de información muy rebuscada, muy compleja, sino que sea algo sencillo, accesible, que pueda servirles a ustedes para conocerse o tal vez para hacer un trabajo o tal vez para inducirles, para motivarles a meterse a estudiar la sexualidad. Bien, retomando lo que hemos hecho antes, vamos en esta quinta presentación a continuar hablando de sexualidad, pero ahora vamos a abordar los aspectos psicosociales. Y quisiera retomar un poquito lo que hemos venido trabajando antes. Dijimos, di una definición de sexualidad, es una definición muy personal. Quienes vean los videos que anteceden, verá que estoy hablando de una disciplina nueva que está en plena construcción. Entonces simplemente va con el deseo de aportar y de mejorar y de entender mejor todos estos elementos sobre la sexualidad, y a partir de ahí doy yo una definición basada, fundada en la teoría de los solones, la cual en ocasiones amplío y en ocasiones me aparto un poco de ella. Y esta definición es que el resultado de la sexualidad es el resultado no solamente de la integración, sino la sexualidad es el resultado de la integración, interacción e interrelación permanente, constante, de 6 elementos o potencialidades, como quieran llamarle. Separo y digo 3 son biológicos y 3 son psicosociales. Estos 3 y 3 están correspondiéndose. Hablaríamos primero del sexo, y hablamos antes del sexo como primer elemento que tiene que ver con el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay nada, simplemente ni sexualidad ni nada. Al sexo, el sexo sería la parte biológica. A esta parte biológica, que es el sexo, le corresponde el género, que es la parte psicosocial. Ya hablamos del sexo, dijimos lo que era el sexo. Quien vea videos anteriores verá ahí todo lo que hablamos del sexo. No hablamos todo lo que se podría, hay muchísimo más, doy simplemente una repasadita. Hablamos ya de la reproducción como ese potencial y ese equipamiento biológico, fisiológico y anatómico que tenemos para la procreación. La reproductividad es la visión que tenemos psicosocial de la reproductividad de la reproducción. Y finalmente la respuesta sexual, que es todo ese componente físico, biológico, anatomofisiológico que tenemos para el placer, para muchos placeres y entre ellos para el placer sexual, al cual corresponde el erotismo. Ya vimos estas 3 partes, ya vimos las partes biológicas, ¿sí? Ya estuvimos trabajando en estas 3 partes. Ahora vamos a ver cada una de las partes correspondientes en lo psicosocial. Ahora bien, los elementos psicosociales, que no los biológicos, los elementos psicosociales son expresados de manera individual y en relaciones. Estas relaciones son siempre genéricas y a veces eróticas, a veces afectivas y a veces no afectivas, a veces voluntarias, a veces involuntarias y a veces inclusive hasta violentas. Partiendo de esta definición, dijimos, ya vimos lo biológico, veríamos ahora el género. Antes de entrar al género, quiero recordar la definición que dimos del doctor David Barrios de sexo. El sexo es el conjunto de características físicas genéticamente determinadas que, en la amplia gama de seres de una especie, definen a hembras, machos y diferentes estados intersexuales. Dijimos que los seres humanos, como parte del mundo animal, somos una especie, somos mamíferos, primates, bípedos y dimórficos. Esto es muy importante porque el dimorfismo es que estos 2 sexos de macho y hembra tienen una serie de características morfológicas y fisiológicas que los hacen diferentes. La esencia del ser humano es la diferencia y habremos de hablar de esto más adelante.
En el sexo, a partir del sexo, se crea, se construye todo lo que tiene que ver con el género. El sexo es biológico, el género es psicosocial. Con esta repasada de sexo, que si alguien no lo vio, puede ver, si mal no recuerdo, en el segundo video de esta parte, se habla un poquito más de sexo. Bien, vamos a ver ahora el género. He dividido en dos y tal vez tres partes lo que tiene que ver con el género, porque el aspecto psicosocial de la sexualidad es infinitamente más complejo que el biológico. El biológico es relativamente fácil de entender, fácil de trabajar. Incluso los problemas que nos presenta la parte biológica quizás sean de un poco más, si no fácil, sí más fluida solución que lo psicosocial. Lo psicosocial es terriblemente complejo. Bien, la teoría de los solones nos dice que el género es la serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas de los seres humanos, masculina y femenina, así como a las características del individuo que lo ubican en algún punto del rango de diferencias. Yo creo que es mucho más, el género es mucho más que esto, es algo bastante más complejo. En los años 40, fines de los años 40, Simone de Beauvoir, de quien hablamos en la parte de historia de la sexología, Simone de Beauvoir creó una frase en su libro El segundo sexo, si mal no recuerdo, en el primer tomo, en donde dice: una no nace, la hacen mujer. Una no nace, la hacen mujer. Como que a partir de esto, ya estas diferencias genéricas, había venido hablando de ellas a principio del siglo XX, en los años 30, Margaret Mead, los antropólogos, Malinowski, Levi Strauss, etcétera, ya nos habían hablando de las diferencias genéricas. Pero Simone de Beauvoir crea esta frase que expresa, explicita mucho más lo que va a ser el género. Con todo el respeto y con mucho atrevimiento, yo parafraseo un poquito esta frase de Simone de Beauvoir y la aplico a los dos géneros. Y digo, una nace hembra, la sociedad y la cultura nos hacen mujeres. Uno nace macho, la sociedad y la cultura nos hace hombre. Y aquí tenemos los dos aspectos de este primer elemento de la sexualidad. Efectivamente, nacemos hembra y macho, y la cultura nos hace mujer y hombre, y más aún, nos hacen mujeres femeninas y hombres masculinos. Esto lo vamos a explicar un poquito después. Tenemos esta definición de género de Marcela Lagarde, que nos dice que el género es un conjunto de determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser mujer y ser hombre, o ser cualquier otra categoría genérica. Es decir, el género va a cambiar en la cultura, en la sociedad, en el tiempo. Y va a haber otras formas que hemos descubierto de ser hombres y de ser mujeres, cuando nos habla Marcela Lagarde de otras categorías genéricas. Otra definición que de manera muy personal a mí es amplia, pero siento que en verdad concentra todo lo que yo pueda decir más adelante, es la que nos da Olga Bustos. Olga Bustos dice: el género es la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a las mujeres y los hombres como producto de un proceso histórico de construcción social. Esto es importantísimo, producto de un proceso histórico de construcción social. El género es algo construido socialmente. Esto último implica la transmisión y aprendizaje de normas que informan a la persona acerca de lo obligado, lo prohibido y lo permitido. Finalmente, ser hombre, esta construcción social va a consistir en eso, que pueden hacer las mujeres, que pueden hacer los hombres y que no pueden, que están obligadas a hacer las mujeres y que no, que está permitido que hagan hombres y mujeres y que no. Una segunda parte de esta definición nos dice: la asignación o rotulación de género se hace a partir de una diferencia sexual biológica, genitales externos del recién nacido y de la recién nacida, pero deriva o se traduce en una serie de inequidades sociales que implican subordinación de un género, el femenino, frente a otro,
el masculino. Esto nos dice, el género empieza a construirse a partir de que sabemos que un sujeto que viene en el vientre materno va a ser macho o va a ser hembra. A partir de ahí, a veces ni siquiera se ha engendrado, a veces ni siquiera se ha concebido un sujeto y ya en el imaginario del hombre o de la mujer hay una serie de perspectivas a cómo, ¿qué quiero tener? ¿Un niño o una niña? ¿Por qué quiero tener un niño y por qué quiero tener una niña? Fíjense cómo empezamos a construir el género en ocasiones cuando ni siquiera se ha concebido a la criatura. Máxime cuando hemos visto ya, ¿cómo vamos a saber si es niña? Simplemente si hay pene o si no hay pene. En general, puede haber excepciones, puede haber cuestiones anatómicas, fisiológicas, qué sé yo, que no permitan esto a simple vista. Vamos a tener estados intersexuales, pero no me voy a meter en eso. La mayoría de las personas ya tenemos un sexo definido a partir de que se desarrolla nuestra genitalidad. Todas estas diferencias yo quisiera explicar un poquito, quizá pueda parecer pesado, tedioso, pero me parece que es muy importante saber de dónde surgieron, cómo surgieron estas diferencias. Y esto tiene una historia de millones de años, no surgieron ayer, no se dieron ayer ni se dieron en un lugar determinado. Surgen, nacen con el origen del hombre. Y para esto me voy a ir brevemente a la historia, cuestiones que todos ustedes saben, si pasaron bien sus clases de historia desde la primaria. La historia del ser humano se divide en dos grandes partes, prehistoria e historia. ¿Qué es lo que las divide? En la prehistoria no hay escritura. Nada, ni asomos de escritura. La historia empieza a surgir a partir de que empiezan ciertas representaciones que tratan de expresar lo que el ser humano desea. Entonces aparece la escritura y tenemos la segunda gran época de la humanidad. La prehistoria es la etapa más vieja, más antigua, son nuestras raíces como seres humanos. Es la etapa más larga de la humanidad. Por favor, tomen en cuenta lo que voy a decir, no lo pierdan de vista. La prehistoria dura de 2 a 5 millones de años y es la etapa más larga de la humanidad, de 2 a 5 millones de años. La prehistoria se divide en dos grandes etapas, la edad de piedra, que dura aproximadamente de 3 a 4 millones de años, y la edad de los metales, de 1 a 2 millones de años. Son hipótesis, no se pueden comprobar, ni siquiera había escritura, pero es lo que nos dice la antropología y es lo que nos dice la historia, ¿sí? Son etapas que se fijan los tiempos aproximadamente. Bien, en la edad de piedra, que es la más antigua, ¿sí?, y que es de 3 a 4 millones de años, tenemos el paleolítico y el neolítico. Y en la edad de los metales, de 1 a 2 millones de años, cobre, bronce y hierro. ¿Por qué señalo el neolítico? El neolítico, porque es en esta etapa del neolítico en donde van a surgir las diferencias, y ahorita vamos a ver por qué. Estamos hablando de diferencias que han surgido hace de 3 a 5 millones de años. Después aparecen estos primeros, empiezan a aparecer la escritura, y entonces vamos a tener la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Por qué señalo la edad antigua? Porque es cuando aparece el cristianismo. El cristianismo tiene 2000 años de haber aparecido. Si comparamos 2000 años del cristianismo con 2 a 5 millones de años, el cristianismo es una chispa en la etapa de la humanidad. Sin embargo, nos ha impactado profundamente en la sociedad occidental. Entonces es importante tener esto presente y entendamos estos cambios, estas variaciones que se dan. Estamos dando saltos de siglos, no se dan de la noche a la mañana, duran siglos. En el paleolítico, que es la primera etapa que viven los seres humanos, son nómadas, son nómadas, sí, son cazadores y recolectores. Allí está nuestra esencia animal, eso es lo que somos. Por naturaleza eso es lo que somos, ¿sí? Esos seres que empiezan a aparecer sobre la faz de la Tierra, en diferentes partes quizá del planeta, son errantes, vagan, duermen donde pueden, comen lo que pueden. Piensen en el ser humano en su etapa animal. Y esto, acuérdense, forma parte de las etapas más largas. Millones de años vivimos así. A través de millones va cambiando. ¿Y qué es lo que hace que vaya cambiando el ser humano? Lo que hace que vaya cambiando es el sedentarismo. Y entonces entramos al neolítico. ¿Qué pasa en la etapa? Dejan de ser nómadas.
Empiezan a quedarse en un solo lugar, pequeños grupos, empiezan a crecer, empiezan a quedarse más tiempo y eso les permite observar, ver, descubren a través de miles de años que por ahí se cayó una semilla y esa semilla fructificó y empiezan a tener frutas que se pueden comer y que pueden ellos controlar esto, empiezan a domesticar animales y se dan también cuenta de las ventajas de domesticar animales. Esta etapa sedentaria que se va haciendo, se va construyendo a través de años, de cientos de años, va trayendo una serie de consecuencias. Por ejemplo, los autores citan en el Neolítico y en esta etapa de sedentarización la propiedad privada. ¿Qué implica la propiedad privada? Se supone que ya cuando tienen el tiempo para observar y para ver, si antes no lo habían visto, se dan cuenta de la relación de cópula y embarazo. Que si un hombre copula con una mujer, esta va a quedar preñada, embarazada, y luego de ese vientre va a salir una criatura. Repito, esto no se dieron cuenta de la noche a la mañana, porque además se dieron cuenta de que muchos hombres copulaban con muchas mujeres y muchas mujeres con muchos hombres. Entonces, ¿de quién era el producto de la concepción? Pues quién sabe. Sin embargo, se fueron dando cuenta de que un hombre determinado era el que fecundaba a una hembra determinada. Si hablamos de que ya había principios rudimentarios primitivos de agricultura y de ganadería, pues entonces el hombre se da cuenta de que empieza a tener ese animal que es de su propiedad y esa pequeña tierra y quizá esa habitación de palma, de palo, de lo que fuera, era de su propiedad. Y entonces empieza el concepto de herencia. Obviamente que él quiere que aquello pequeñito, rústico, primitivo, pero quiere legarlo a aquel ser que surgió de una mujer que él preñó. Y entonces empieza a vigilarse la fidelidad de las mujeres para que su patrimonio pueda tener descendencia. Entonces hay ya la propiedad de la tierra, la propiedad de los animales y también va surgiendo la propiedad de las mujeres, la propiedad de los hijos y de las hijas. Todo lo que el hombre va produciendo y la mujer se va quedando a cargo de los animales, de la agricultura, de lo que se siembra y de los hijos que va pariendo. Y el hombre sigue siendo cazador, es decir, empieza a ser proveedor, ¿sí? Las mujeres van quedando reducidas al hogar, tan primario como quieran ustedes, pero las mujeres también se van convirtiendo en objeto de cambio. Vean ustedes las viejas civilizaciones, cómo usan a las mujeres. Hacen el intercambio de animales o la venta, el intercambio de animales, pero ahí van las mujeres y ahí van los hijos y ahí van las hijas. Se convierten las mujeres en ese intercambio. Después van a ser las mujeres botines de guerra. ¿Sí? Las mujeres, quien gana lo que se tenga, las propiedades y gana las mujeres. Esto es a lo que se llama la cosificación de las mujeres. Todo esto que se construye durante millones de años, durante siglos, todo esto es a lo que se llama el patriarcado. ¿Qué es entonces el patriarcado? El patriarcado es un sistema, una estructura social en la que el hombre asume todos los poderes y controles sobre los espacios familiares, económicos, jurídicos, laborales, sociales, etcétera, 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 oprimiendo y confinando a las mujeres al ámbito doméstico y reproductor. Se fueron construyendo dos espacios. El espacio de los hombres, salen a la guerra, salen al comercio, salen a la negociación, salen a la política, y las mujeres se quedan al cuidado de todo el patrimonio de los hombres y de su descendencia. Entonces, por eso hablamos de un mundo público para los hombres y de un espacio privado para las mujeres. Y esto, a través de los años y de las décadas y de las centurias, se va asumiendo como algo natural. Entonces se dice, las mujeres nacieron para estar en la casa y para parir, y los hombres nacieron para salir. Entendámonos, esto cuando se habla de patriarcado no se trata de que un día los hombres se reunieron, se juntaron y ahora vamos a ser los malos y las mujeres los buenos. No, aquí no hay buenos ni hay malos, simplemente son procesos históricos y hechos que fueron surgiendo como resultado de esos hechos, ¿sí? Es muy importante que entendamos entonces que cuando hablamos de cambios en las relaciones genéricas entre hombres y mujeres,
No son fáciles, por supuesto, estamos tratando de deconstruir cosas que se han generado, se han ido generando a través de los siglos. Ahora bien, el patriarcado crea el androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? Es la base el patriarcado es la base del androcentrismo. Esta forma de vida que se va construyendo da lugar al androcentrismo, que es la visión del mundo y de la vida que considera al hombre centro, eje y protagonista del pasado, del presente y del futuro, invisibilizando a las mujeres. Por eso cuando estudiamos historia resulta que no hay heroínas. Mientras más nos alejamos del presente, menos heroínas encontramos. No hay literatas, no hay filósofas, no, aparentemente no lo hay, porque gracias a los estudios feministas en las últimas décadas han podido descubrir que claro que hubo todo, médicas, filósofas, matemáticas, químicas, de todo, pero simplemente se borraban, no existían, no se le daba importancia al quehacer de las mujeres, a lo que las mujeres hacían. Coincide todo esto con la idea religiosa de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, solo al hombre, a la mujer no. Y bueno, dentro de la doctrina cristiana, además, hizo a la mujer de su costilla, no la hizo de su cerebro, no la hizo de su corazón, no la hizo de un órgano vital, no, de una costilla. Y además me temo que fue la costilla flotante. Entonces simplemente nos damos cuenta que este androcentrismo construye al mundo alrededor del hombre y todo en esta construcción es masculino. Y se queda el idioma, simplemente el idioma. ¿Por qué la resistencia a que las mujeres tengamos visibilidad en el idioma? Porque ya se construyó el idioma y fue para el hombre, no lo podemos cambiar. Las ciencias, las artes, la tecnología, la cultura, todo lo existente ha sido construido por el hombre, desde su mirada, desde sus deseos y desde sus medidas. Tengo dos ejemplos para esto último, desde su mirada, sus deseos y sus medidas. En el 485-411, Protágoras dijo, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Y esto, más allá del concepto filosófico, veámoslo con una mirada genérica, el hombre. No así la mujer es la medida de las cosas, el hombre. Por otro lado, sin duda conocen ustedes, ubican este dibujo que fue de Leonardo da Vinci, que se conoce como el hombre de Vitruvio o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. ¿Quién representaba el cuerpo humano? Los hombres, no las mujeres. El cuerpo de las mujeres, yo no sé si tengamos las mismas medidas o cambiemos, pero finalmente la visión, la perspectiva patriarcal de Leonardo da Vinci fue que era el hombre y no la mujer quien representaba el cuerpo humano perfecto. Bien, de aquí surge el machismo, que ya estamos hablando de términos muy conocidos hoy día. ¿Qué cosa es el machismo? El machismo es resultado del patriarcado y del androcentrismo. ¿Qué es el machismo? El machismo es una dimensión de la identidad masculina caracterizada por pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos, valores, normas e ideologías aprendidos, legitimados y asumidos socialmente como virtudes, en los que los hombres se van autoidentificando como sujetos fuertes, valientes, autosuficientes, independientes, superiores a las mujeres, conquistadores, poseedores, dueños y dominadores de ellas, predominando la dominación y el poder de estos sobre aquellas. Los varones viven la aceptación de las mujeres solo como objetos eróticos, de servicio y receptáculos del producto de la concepción. Los refranes, los dichos populares son sabios y yo les invito a que piensen en muchos dichos populares que están reproduciendo toda esta visión de los hombres. Ahorita se me viene a la mente, a la mujer hay que tenerla como las escopetas cargadas y detrás de la puerta. Así es concebida en esta identidad masculina, cómo se perciben ellos y ellas. Ellos, ahorita estamos hablando de ellos y cómo las perciben a ellas. Bien, otra definición que tenemos, esta es de, ahorita les digo quién es, viene su nombre al final. Castañeda, Marina Castañeda, dice, el machismo, parte esencial de nuestra cultura, se encuentra en la base de la violencia familiar. Su ejercicio no es exclusivo de los varones,
también se manifiesta en mujeres que lo aceptan, lo justifican y lo reproducen. La agresión, la violencia, la misoginia y la homofobia son algunos de los ingredientes del machismo. Exprésense de manera abierta y brutal o solapada y sofisticadamente. Efectivamente, eso es lo grave, esto no es intrascendente. Hoy por hoy el machismo nos causa gravísimos problemas, cómo ser la base y el sustento de la violencia. Pero si conocemos un poquito, si elucubramos un poquito desde dónde viene el machismo, entendemos por qué no lo podemos cambiar. Sí podemos, pero ¿por qué resulta tan difícil cambiar estas raíces tan profundas que tenemos? Y paralelamente al machismo se va construyendo el marianismo, porque tiene una contraparte el machismo, y esto es el marianismo. ¿Qué es el marianismo? Es una dimensión de igual que el machismo, nada más que por parte de las mujeres. Es la dimensión de la identidad femenina caracterizada por pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos, valores, normas e ideologías aprendidos, legitimados y asumidos socialmente como virtudes, en los que las mujeres se van autoidentificando como personas miedosas, sufridas, abnegadas, pasivas, inútiles, incompetentes, devaluadas y desprotegidas si no tienen un hombre a su lado, aunque las golpee, aunque las humille, aunque las veje, menosprecie o desprecie. Se asumen como seres inferiores al hombre y dependientes de ellos y por naturaleza. Asocian a la identidad femenina la subordinación al poder y control del hombre, incluyendo el sometimiento a la violencia, y trayectándolos como valores que se viven en todos los ámbitos de su vida. Entendamos esto. Ustedes me dirán, y así es y tendrán toda la razón, es que no todos los hombres son machos. Efectivamente, las cosas ya están cambiando. Y han cambiado gracias al trabajo constante y profundo de mujeres. Los hombres, hasta años recientes empiezan a trabajar los hombres. Han sido las mujeres quienes han trabajado para salir de esta sumisión y de esta dependencia de los hombres. Simplemente piensen ustedes en los países islámicos. Tenemos todavía vivos este machismo y este marianismo. Mujeres que no tienen ningún derecho, absolutamente ningún derecho, ¿sí? Mujeres que tienen su cuerpo encadenado y oculto en una burka, que les tapa a todos, hasta los ojos, hasta los ojos. Mujeres que si en la calle un aire vuela su falda y se expone un pedazo de piel de su pierna, pueden ser golpeadas porque existe el derecho de los hombres. Pueden ser golpeadas por cualquier hombre que pase. No tiene que ser su marido, ni su hermano, ni nadie cercano. En diferentes culturas van cambiando estos patrones. Hoy en México tenemos estos niveles de machismo y de marianismo, pero a la vez también hoy en México hemos ido superando, gracias, insisto, al trabajo de las mujeres sobre todo. Estos cambios los empezamos a ver sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Siempre han protestado las mujeres, siempre se han puesto en pie de lucha para protestar, no siempre fueron escuchadas y en ocasiones cuando hicieron esto fueron todavía más reprimidas. Hoy día, ¿por qué luchan las mujeres por sus derechos? Y afortunadamente hoy día ya hay hombres que se suman a esta lucha, porque son injustas, porque son crueles, porque son inequitativas para las mujeres. Entonces, estos dos modelos que he puesto de machos y de hembras no es algo lejano. Hoy por hoy hay muchos hombres que siguen teniendo estas características. Hay grados, hay quienes muchos, hay quienes poco. La historia, la antropología, la sociología, la psicología, la sexología ahora, entre otras ciencias, han permitido diferenciar el sexo como algo biológico y natural del género como el proceso histórico de construcciones culturales que se fueron tejiendo durante siglos. Este conocimiento, entre muchos otros, orienta en el camino para la deconstrucción de desigualdades injustas que no solo han dañado a las mujeres, también a los hombres y a la sociedad. Hoy en México y en muchos lugares del mundo tenemos los feminicidios, tenemos las violaciones. Violaciones no solamente de mujeres adultas, sabemos que las niñas y los niños son violados y las principales violaciones de niñas y niños porcentualmente se dan dentro de la familia y se dan por hombres de la familia, por el padre, por el hermano, por el abuelo, por el primo. Esto es machismo. Eso es lo cruel y lo duro y lo difícil del machismo y está vivo. Hoy está presente. Ahorita, en estos momentos, hay una mujer que está siendo violada. Hay una mujer que está siendo muerta por ser
mujer. Eso se llama machismo. Y sigue conteniendo esas conductas, esas raíces profundas que hablábamos antes. Por eso es que tenemos que luchar en contra de esto. A toda esta elaboración de estudios, investigaciones, hipótesis, propuestas multi e interdisciplinarios de las ciencias sociales es a lo que se llama teoría de género. ¿Qué es la teoría de género? Todos estos estudios, todas estas investigaciones que buscan, escudriñan desde dónde viene esto, por qué somos así. No somos así por naturaleza, somos así por construcción social. Y lo maravilloso de que descubramos que algo es por construcción social es que podemos deconstruirlo y hacerlo de otra manera. Esto es la teoría de género. Por favor, no se confundan con la ideología de género. Esta es una invención de la derecha para denostar y para descalificar todo esto, y sobre todo para confundir. No, esto es la teoría de género. Estamos hablando de estudios muy serios, que parten de investigaciones, de teorías, de propuestas, de hipótesis, para llegar a qué? A una equidad, que no igualdad, entre hombres y mujeres, que nos permita vivir mejor, tanto en lo individual, como en pareja, como en familia, como en la sociedad. Esto es simplemente la primera parte de lo que va a ser la teoría de género. Yo les invito por favor a que investiguen, a que busquen, a que profundicen. Repito, hablar de teoría de género nos llevaría muchísimas horas. Pero por lo pronto, bueno, aquí les dejo esto en esta parte, ¿sí? Veríamos después una segunda parte del género y tal vez tercera parte si no me dé el tiempo, ¿eh? Bien, es muy importante que ustedes me hagan saber si vamos bien. Ahorita voy a darles porque de momento no ubico, pero han de disculpar. Pero me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Si consideran que debo seguir adelante, me detengo, no sigo. Si les sirve de algo, recuerden que este es un canal y que pueden ver muchos más videos en otros, los otros videos que tenemos dentro de este canal antes de llegar a este. Bueno, muchas gracias. Por favor, me interesan, les decía yo a ustedes, me interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, todo lo que ustedes me puedan decir para mejorar este trabajo. No tengo muchas redes, entiéndanme, compréndanme, soy una mujer vieja que apuradamente sé manejar esto. Un poquito de Facebook. Búsquenme como Marcela Martínez Ruaro, me pueden encontrar tanto en el canal como en el Facebook. Muchas gracias y nos vemos la próxima.